Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla. Les estamos acompañando en este instante. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay varios acontecimientos que Mateo está registrando en esta última semana de la vida de Jesús. Y en el capítulo 21, versículo 18 en adelante aparece otra situación que tiene algunas connotaciones lógicamente espirituales, y que para ellos también tenía connotaciones y se entendían algunas situaciones que estaban pasando. Pero sabes una cosa, siempre el Señor fuese que tenía alguna necesidad, porque recordemos que en su humanidad Él también tenía sueño, tenía sed, tenía hambre. Entonces, Él siempre encontraba forma de dejar una enseñanza, de que una esto lección nos sirviera a nosotros. Porque ahí en el capítulo 21, como tú decías, verso 18 en adelante, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Y qué es lo que hizo? Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué extraño este incidente. Es extraño realmente, porque el Señor de la vida aquí quita la vida, podríamos decir. Claro, pero uno tiene que ver que aquí hay una enseñanza muy grande, especialmente para las personas que están presentes allí. Porque ¿qué representa esa higuera? Cristo ha venido, ¿a qué? A buscar a sus hijos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, vino primeramente a la casa de Israel, ¿no es cierto?, a ellos. ¿Y qué encontró en ellos? Lo que dice acá, no encontró nada, sin fruto, ningún fruto. ¿Y cuál es el veredicto que le da? Es justamente que terminarían su vida, lamentablemente, y así sucedió cuando fue tomada Jerusalén. Una serie de cosas que se pueden relacionar. Tenemos que considerar que cuando una higuera tiene hojas, es porque tiene frutos. Entonces, no era algo, porque dice, en otro pasaje dice que no era tiempo de higos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, si uno lee eso, dice, entonces aquí hay algo que se equivocó el Señor. Claro. Si no era tiempo de higos, fue a buscar fruto, y no era tiempo que hubiese fruto, entonces lo normal era que no hubiese fruto. Sí, pero habían hojas. Habían hojas. Y cuando hay hojas, hay fruto. Entonces, esto le quería enseñar a una lección objetiva para los discípulos. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Cuando Jesús maldijo la higuera, como una parábola actuada acerca de los líderes de la nación judía, estaba diciendo que ellos tienen una apariencia, pero desgraciadamente los frutos no se veían. ¿Ah? Y se podía esperar en ellos que hubiesen bastante fruto, pero no ocurría así. Y no solamente una apariencia, sino un rechazo directo al Mesías que estaba con ellos, que cumplía las profecías. Y esto no es algo nuevo, porque siempre se ha encontrado que ha habido un rechazo a la verdad, y la verdad es Cristo. Tú recuerdas allí, hay pasajes en la Escritura que hablan justamente cómo se rechazaron las verdades, como lo registra, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Suenan como bien conflictivas estas palabras, porque un Dios de amor que destruye, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que si hay un rechazo a algo que es verdad, a algo que es real, y si hay un rechazo, eso trae como consecuencia justamente la consecuencia de la muerte. Y en la cuarta generación, dicen, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, fíjate, hay generaciones en las cuales Dios destruyó, pero drásticamente, y cuando uno lee las razones, dice,
Dios tenía razón porque no había vuelta atrás, habían ido tan lejos de Dios. Ahora, debemos considerar además que cuando el Señor amonestaba, la amonestación podría haber sido dura, pero recordemos que esta amonestación estaba tratando de que ellos reaccionaran. Mientras ellos tenían la posibilidad de arrepentirse, de cambiar, por eso que el Señor los amonestaba. No era sencillamente porque quería condenarlos. Tenemos que considerar que en su ministerio, cada palabra y cada acto estuvieron dedicados a restaurar a la humanidad caída, a señalarle la promesa y la esperanza de una vida nueva con Él. Entonces tenemos que considerar esto. Siempre el Señor, cuando amonestó, podía haber sido muy dura la amonestación, pero eso estaba dirigido a esos corazones que se habían endurecidos, a fin de que ellos reaccionaran y cambiaran antes que fuese demasiado tarde. Exactamente, y yo creo que hemos leído algunos versículos del Antiguo Testamento, pero cuando uno va a Apocalipsis 22:11, también aparece algo muy parecido, como fin de algo que nosotros no hemos querido aceptar. Dice, y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, va a haber un momento efectivamente en que la situación no habrá más amonestación, no habrá más llamados, no habrán más recriminaciones, ni tratar de hacer un cambio, porque ya permanecerán así en ese estado de injusticia los que son injustos y los justos en ese estado de justicia. Y yo creo que no está lejos el momento en que va a llegar y el Señor va a pasar al lado nuestro, quizás nos va a encontrar llenos de hojas, pero sin frutos. Yo creo que es el día de hoy en que nosotros deberíamos de alguna manera acercarnos a Dios y preguntarle al Señor qué puedo hacer para que mi vida sea una vida que lleve frutos para vida eterna. Y cuando tú vengas a mí me encuentres haciendo la obra que tú me has encomendado. Qué triste situación de este pueblo que no aceptó, teniendo todas las evidencias de tener el Mesías con él, de sentirlo personalmente, de escuchar sus, voy a decir así, sus predicaciones. Estoy pensando cuando Jesús entró a Jerusalén, cuánta gente le dijo, Hosana al que viene en el nombre del Señor, feliz. Y a lo mejor esos mismos estaban gritando, ¿no es cierto?, al final de la semana, crucifícale. Así es el ser humano. Cuando no tiene en su corazón, no alberga en su corazón al dador de la vida, que es Jesús. Bueno, debemos entonces considerar que todo esto fue escrito para nuestro provecho. Y generalmente nos admiramos por la dureza del corazón de aquellos que estuvieron allí y no hicieron lo que el Señor les mandó. Pero no podremos considerar cómo está nuestro corazón, que a veces nosotros tenemos toda la historia y podemos ver que todo esto se cumplió y tenemos las profecías cumplidas y aún permanecemos igual, no hay cambios tan significativos en nuestra vida. Entonces debemos pensar en eso. El Señor nos está amonestando. Estas palabras son de amonestación para nosotros y debemos considerarlas, porque el Señor nos está dando una oportunidad más, que podría ser la última. Y a veces miramos a los sacerdotes, ¿no es cierto?, que eran en contra de Jesús, pero en Hechos 6:7 dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que sea uno de ellos, usted también, en este día. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. No hay duda de que hay gente que tarde o temprano rechaza la misericordia y la gracia de Dios. No obstante, ¿por qué debemos dejar ese juicio a Dios y nunca juzgar nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.